Bueno, como veo que ya vais llegando, creo que vamos a empezar ya con el caso Loan. Y sí o sí, la última a ver, más que la última noticia, pero ya sabemos que vamos un poquito por delante de lo que serían o no las últimas noticias. Sí, vamos a decir la confirmación de ese movimiento que está habiendo para ya elevar la causa a juicio, ¿vale? Os voy a compartir pantalla en principio. Porque, madre mía, cómo estoy hoy. Qué nivel más bajito llevo hoy, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Aquí tengo la pantalla. Si es que Inma. Si es que Inma. Y aquí tenemos a nuestra queridísima jueza Poser Penso, ¿no? Ahí nuestra amiga. Nuestra amiga Cristina Poser Penso. Vamos a ver. ¿Cuál es la noticia que se ha confirmado? Que la comentamos ya, que estábamos esperando la confirmación, vamos a decir, de una manera más oficial. Lo estuvimos comentando con Silvia la semana pasada. Y aquí la tenemos. Elevaron a juicio a 7 imputados del caso Loan. Los abogados defensores de los detenidos cuentan con un plazo de 6 días para responder si aceptan la elevación a juicio o presentan objeciones. Bueno, a eso tenemos cosas que decir, ¿no? Porque sabemos que hay varios, sobre todo una en concreto, abogado o abogada de la causa de Loan, que tiene muchísimas ganas, ¿no? Muchísimas ganas de ir a juicio y poner los puntos sobre las IES, sobre todo lo que pasó con la desaparición de Loan Peña, ¿eh? Eso lo sabemos. Hay unos que tienen más ganas que otros, pero hay unos que tienen muchísimas ganas. Yo sobre todo sé de una, ¿verdad? Yo creo que Mónica Chiribi, por cierto, la escribiré esta semana. Lo digo yo, pero eso en muchas ocasiones, incluso la hemos escuchado a ella directamente decirlo, es una de las que verdaderamente quiere que esto llegue cuanto antes mejor a juicio. En las últimas horas de este martes se confirmó la elevación a juicio de los 6 imputados en la causa que investigan la desaparición de Loan Peña. La solicitud había sido presentada previamente por los fiscales a cargos del caso. O sea, no me acuerdo qué día fue. Sabéis que me gusta juntarnos todas las semanas, una vez a la semana con Silvia para, pues bueno, darle el repaso fuerte al último que tenemos del caso. No recuerdo si fue miércoles, me parece que fue el miércoles pasado, que lo comentábamos esto con Silvia, estábamos a la espera de que esto en este caso se llevara ya o se viera ya para juicio, ¿no? Espera, que me voy a poner, igual veré que estoy tapando aquí nos tapo, ¿vale? Que estábamos esperando porque en principio pensábamos incluso que se iba a ir hasta el 2026, pero oye, igual antes o al finales de 2025 tenemos ya el juicio del caso. Bueno, los imputados, eso lo sabemos todos, son Antonio Benítez, Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Victoria Caellaba, Carlos Pérez y el ex comisario Maciel, Walter Maciel. El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal de Mariano de Guzmán junto a los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Protex, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Todos están acusados por su presunta participación en la desaparición del menor Loan Peña en la localidad correntina de 9 de junio. Tras el requerimiento fiscal, los abogados defensores de los detenidos cuentan con un plazo de 6 días para responder si aceptan la elevación a juicio o presentan objeciones. Bueno, yo les voy a preguntar uno por uno. Yo les voy a escribir a todos y les voy a preguntar uno por uno si alguno presenta algún tipo de objeción o que ellos piensan
sobre esta elevación o no a juicio. Yo por lo menos pienso, por ejemplo, yo sé que algunos tienen muchas ganas, sobre todo una, lo hemos comentado con ella, lo ha dicho en diferentes ocasiones y lo ha dejado claro. ¿Eh? Tenemos ganas sobre todo de oír a su defendida, a Laudelina Peña. Los demás, pues Hamson no lo tengo muy claro. Yo creo que el único que puede o tener algún tipo de, no sé, es cosa mía lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo que no he preguntado porque la noticia se ha confirmado hoy se ha confirmado la noticia. A partir de hoy son los 6 días que tienen los abogados para poner o no objeciones. Entonces no les he preguntado, yo lo estoy diciendo ahora como una hipótesis mía. Hanson no es que lo tengo muy claro, aunque yo creo que mucho más no tiene que ver, ¿no? Porque en la última vez yo escuché el tema de los policías, recordáis que si querían o no estaban detrás de un grupo de policías porque comentaron, dejaron comentar una serie de cosas que ocurrieron, pero nunca más se supo de ello. Yo no he escuchado absolutamente nada más del tema. A ver, Tito, a ver, es que Tito yo creo que es uno de los que peor lo tienen, porque sabemos, realmente sabemos la implicación directa y sobre todo con el tema de las pruebas honoríficas de Pérez y Callaba, o sea, eso ahí lo tenemos bastante clarito. Maciel parece que daba bastante pataleta, porque cambió varias veces de abogado, el último abogado. No, pues ese no tengo, tengo que estaba pensando, del abogado de Maciel no tengo yo el teléfono. A ver si me muevo. Sí que dio bastante pataleta en un principio, pero parece que se quedó ahí, ¿no? Entonces, a ver qué idea llevan los abogados. Yo creo que realmente no deberían de poner ninguna objeción ninguno a las alturas que estamos y con todo lo que se ha puesto encima de la mesa y teniendo claro lo que quiere la fiscalía. Yo no sé cómo lo veréis vosotros en ese sentido. Pero bueno, yo les preguntaré uno por uno y esta semana imagino que el día que podamos con SIL trataremos este tema a las dos. El tema de esta elevación y estos 6 días en lo que se está esperando ya que el tema llegue a juicio. La verdad es que básicamente poco más que hacer, más que se le dé juicio la causa. Creo que pensaréis lo mismo que yo al respecto. Aquí no hay mucho más donde rascar y poco más que hablar. No creo que encontremos, por desgracia, a Loan, pero vamos a intentar por lo menos encontrar a los culpables, a las real culpables de todo esto. Y dicho esto, vamos al tema, a lo que yo quiero comentaros hoy, ¿no? Porque aunque todos sabemos, creo, básicamente que el poder político está metido directamente en el caso de Loan. No porque hayan sido ellos, que podrían, ojo, porque ya sabemos que se las gastan, que podrían, hipotéticamente hablando, vamos a dejar el potencial que decís ahí en Argentina. Mm, ¿Cómo lo digo? No, vamos a ver, mm, por acción no han sido directamente la política, sí por omisión. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que se maneja allí, sabemos que está la triple frontera, sabemos que Pérez, y ellos lo saben, tiene mucha información sobre el tema de trata. ¿Por qué? Porque él está directamente vinculado, lo sabemos, o sea, hay poco mucho más que decir. Porque sabemos también lo que se maneja no solo en el tema de trata, sino en el tema de drogas por allí. Y en cuanto se vio el percal, en cuanto vieron el percal, enseguida se activó la alarma en el poder político para tapar todo lo que tuviera que ver con el caso Loan, hasta el punto de lo que vimos, ¿no? De cómo la familia fue absorbida, vamos a decirlo, por un momento por todo esto, ¿no? Que fue bastante doloroso, ¿no? Fue bastante doloroso y vimos ese espectáculo donde un abogado, un abogado muy importante, un abogado que quería encontrar al niño, que puso hasta sus mismos medios para encontrar al niño, básicamente le metieron una patada en el culo para que saliera del caso y lo escuchamos decir
que fue duro. Yo recordar, ¿no? Recordar cuando escuchamos al abogado a decir que habían pactado con el demonio, ¿no? Y que iban a acabar mal. Recordar directamente, ¿no? ¿Eh? Yo creo que nos quedamos, yo creo que en un momento determinado nos quedamos todos como un poco patidifusos o en tensión al escuchar a un abogado del nivelazo, decir esto, ¿no? Es decir, ese pacto con el diablo y el decir, como burlando, se dirigía a la familia diciendo que iban a acabar básicamente en la caldera de Pedro Botero. Fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte. Luego vimos, como vamos a empezar ahora, cómo de repente apareció un abogado de la nada que se hizo cargo de la Audelina y que, mirar curiosamente, pues nos quiso hacer comer tal cual, como si fuéramos todos tontos, sonsos, que decís vosotros, gilipollas, que decimos aquí en España. Nos quisieron hacer tragar que a Loan lo habían atropellado en el campito de la abuela, en el Naranjal, que lo habían atropellado Pérez y Callaba. Perdón, dejarme un poquito que... Lo recordáis todos, ¿verdad? Os quisieron hacer... Codazzi, el señor Codazzi, nos quiso hacer tragar que Pérez y Callaba lo habían atropellado. Y también nos quiso hacer tragar que cualquier persona humana de este mundo, en cualquier país de este mundo, pues iba a las tantas de la noche y le abrían una fiscalía, ¿no? Porque por su cara bonita. Y ojo, porque a día de hoy, y aunque sabemos todos que eso es imposible que ocurriera, no ha habido oficialmente, vamos a decirlo así, oficialmente nadie ha salido a decir que se había desechado esa hipótesis. Al igual que hemos escuchado que se había desechado la hipótesis del tema narco, ¿recordáis? Hace muy poquito además salió, fuera la hipótesis del tema narco y tal, que, ojo, podría haber entrado, era difícil, pero podía haber entrado en el perímetro de la desaparición o en el modus de la desaparición de Loan, que era más creíble. Ese sí que hace muy poquito, la semana pasada o la anterior, no recuerdo, sí oficialmente dijeron que esa hipótesis queda cerrada. Pero a que nunca habéis escuchado en ningún medio, ni a Cristina Posterpenso, ni a ninguno de los fiscales de la causa, decir que la hipótesis del atropello, esa hipótesis de Codazzi, Pellegrini, y yo siempre digo Valdés, también, no, nadie ha salido a decir oficialmente que esa hipótesis estuviera cerrada. Cosa extraña, porque es, dentro de, yo creo que todas las hipótesis que ha habido, incluso de las que Gallego nos ha contado, que mira que nos ha contado, películas Gallego, yo creo que ha sido siempre la más inverosímil del mundo. Creo que así ha sido. Bueno, pues a lo que voy es a lo siguiente. Igual si el tema era inverosímil. Bueno, primero vamos a lo primero. Primero vamos a escuchar para que entendamos muy bien cómo se las maneja la política. Y no la Argentina, ¿eh? La política mundial, en este caso estamos hablando de la Argentina, pero ya nos gustaría a nosotros que solo fuera la Argentina y que tuviéramos que llegar solo a nuestros hermanos argentinos a entender lo que está pasando. No. Por desgracia, esto pasa en todos los países, en todos es en todos. Vamos a escuchar cómo la Audelina le abrieron esa fiscalía, habló con el fiscal, le soltó por su boquita todo lo que le soltó. Llevaba en el bolsillo un montón de... Bueno, mucha no, la verdad es que a la Audelina la engañaron y me dice que... No recuerdo el dinero exacto que le dieron, pero no era mucho. No era mucho.
dinero que le dieron, que por cierto, ese dinero está clausurado, lo tiene en la cárcel, lo tienen guardadito. Dinero que le dieron para que mintiera. Y eso no se nos puede olvidar. Ese día que esta señora, estas imágenes que vamos a ver, de que esta señora fue y mintió y les contó lo que les contó, esta señora le pagaron para que mintiera. Y ese dinero, gracias Catalina, que no me acordaba, no quería decir la cantidad porque no mentir. 500 pesos. 500, espera, que no lo veo bien. Sí, bueno. $50. Bueno. Lo más grave de todo es que ese dinerín que en ese momento le dieron en el bolsillo, que llevaba esta señora en el bolsillo mientras mentía al fiscal, que fue llevada por Codazzi en nombre de Pellegrini y Valdés, porque vamos, yo digo Valdés porque Valdés también está metido ahí, están en una cárcel como una prueba irrefutable, 50.000, irrefutable, es una prueba irrefutable de que esa señora la pagaron para mentir y la pagaron los políticos. Y después vamos a continuar el tema. Vamos a ver hoy a Laudelina, vamos a ver hoy a Callava, vamos a ver a Benítez y vamos a ver a Ramírez, cómo nos dicen los cuatro, que los estaban comiendo la cabeza para que mintieran y salieran indemnes ellos y el gobierno. Es tal cual. Y lo más grave de todo esto es que lo que vamos a escuchar, la primera ante un fiscal y las otras tres que vamos a escuchar delante de la mismísima jueza Cristina Poser Penso. O sea, sí, que la fiscalía, que la justicia argentina sabe perfectamente que estos personajes intentaron ser o les intentaron pagar dinerín para que dijeran lo que en ese momento a los políticos les interesaba, para que mintieran ante la justicia. Primero vamos a ver esa famosa mentira. Es que no sabría cómo decírosla. Bueno, cuando le debieron, yo ya lo explico de manera para reírnos un poco entre tanta mierda, ¿no? Cuando se llevaron a Laudelina a dar una vuelta, para que se viera con su amante a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Porque es que ya que nos ponemos, ya vamos a reír un rato, ¿no? Entró un juez que le abrió la fiscalía y que le pagaron para que le contara lo que le contó. Vamos a escuchar. Dice que ocurrió, que usted vio, ¿dónde exactamente fue? Acá este camino tiene una curva así y después otra curva así, que sube para arriba, que va para la escuelita. ¿A qué distancia aproximadamente está de la casa de la abuela de Loan? Ese lugar, específicamente donde ocurrió lo que usted vio. Está Más o menos. Unos 150, 200 metros, pero como es monte, pasto alto esto, acá tiene monte, esto tiene todo pasto alto al lado del camino, todo esto es monte, de los dos lados, este de la casa de la abuela al frente también es monte. Sí. Yo estaba por acá. ¿Desde la casa curva. se ve esto? No, no se ve porque le tapa el monte, este monte. ¿Desde el Naranjal se ve este lugar? No, no se ve, no se ve. ¿Hay que estar cerca? Hay que estar cerca, o sea que yo estaba en el trayecto de la curva buscándolo. Bien. Yo lo que nunca he llegado a entender en esta declaración es cómo este fiscal, cuando se dio cuenta quién era y de lo que estamos hablando, no la mandó al juzgado pertinente. Eso es algo que nunca entenderé. Sé que nos ha dicho
Codazzi, por activa y por pasiva, nos ha dicho y nos ha vuelto a reír, es que Laudelina fue a que le tomaran declaración porque quería señalar con el dedo una acción ilegal. ¿Qué acción ilegal? Le preguntamos a Codazzi. Y nos dijo, ¿recordáis todo lo que nos dijo Codazzi? Pues que María Victoria Callava le había obligado a callarse para que no dijera que la habían atropellado. Eso es lo que nos contó Codazzi, ¿recordáis? No tenía nada que ver con la causa. Es que yo la llevé para ponerle una denuncia a esta señora porque había cometido un delito contra ella, haciéndola mentir y decir que siguieran buscando a Loan cuando ella la había atropellado. Básicamente, estamos hablando del caso. Yo jamás entendí esta situación. Y que bueno, que a un abogado se le pase por la cabeza una jugarreta judicial, yo lo entiendo. Pero el juez, ¿y este fiscal? Este fiscal cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y qué era, y lo que se le tenía que preguntar a esta señora, ¿cómo que no fue directamente y le dijo, no, perdón, usted tiene que ir y poner en conocimiento de la fiscalía lo que está ocurriendo? Eso jamás lo entendí, en serio, ¿eh? Y nos repite, por favor, exactamente lo que usted vio ese día, a esa hora. Lo que yo vi fue que la camioneta como que impactó algo y frenó, prendió las luces de atrás. ¿En qué parte del dibujo sería? O sea, que sería en señora, por favor, ¿dónde estaba la camioneta? en la curva. O sea, Entonces, que caminaba así, hacia así, y así de vuelta. ¿Usted estaba viendo la camioneta? Se veía la parte de arriba porque, como le digo, es alto el pasto. Sí. Y El actor de un nene tapa. ¿Y desde atrás señaló que se veía la camioneta? Sí, se señaló que se veía la camioneta y se frenó. ¿Escuchó algo? Se escuchó un golpe. Y ahí bajó Pérez y Callao. ¿Usted se estaba acercando hacia esa camioneta? Sí. ¿Hasta qué distancia Yo aproximadamente? me quedé se acercó? un 100 metros, un 150 metros más allá. ¿Y ahí qué vio? Y ahí vi que el hombre le alzó al nene en la caja de la camioneta de atrás y ella fue para donde estaba yo, ¿A qué nene? a Loan. Y ella fue para donde estaba yo y me dijo ¿Usted que... está segura que era Loan, Sí, era Loan. ese nene? Ese nene era Loan. ¿Cómo estaba el nene? ¿En qué condiciones? Estaba lo vio? como desmayado. Sí, lo sé, María. Usted dice que estaba a 100 metros, 150 más o menos con la curva que hay así. pero usted dice que el pasto es alto, Pasto que es no alto. se ve. Sí, sí. ¿Y cómo hizo para ver que era Loan a 100 metros? Porque yo me fui y ella se vino para hacia mí y me dijo que... ¿Se acercó más entonces? Sí. ¿Estuvo más cerca? Sí. Me Bien. dijo que ella Exacto, le llevaba al Graciela, hospital ¿Y exacto. el Loan lo Es que reconoció nunca lo porque le entendí. vio la cara? ¿Le Porque vio la ropa ropa? de él era todo negro. Tenía la remera negra y el pantaloncito negro. Bien. ¿Usted conversó entonces? ¿O habló con...? Con la señora Victoria. ¿Y qué le dijo exactamente la señora Victoria? Me dijo que le llevaba al hospital y que llamaba a la policía. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Sí. ¿Y usted qué hizo? Y le hice caso. Seguimos buscando hasta que ella me llamó a la hora y media que ya habló con el comisario y Espera un poquitito acá. Ella estaba con el esposo, dice. sí, con ¿Cómo se llama el esposo? El marido manejaba, Carlos Pérez. ¿Y exactamente qué vio que hizo Carlos Pérez? ¿Usted? Se bajó de la camioneta y lo cargó el nene. Lo alzó. ¿Usted vio cuando él lo alzó? Sí. ¿Desde dónde lo alzó? Desde del frente de la camioneta, del costado de la banquina. Eso aparte. Estaba al costado de la camioneta. Sí. Porque lo escuchas la declaración y te das cuenta de que parece ser, o diera la sensación de que la dirigiera el fiscal. Yo me acuerdo que con el tema de Codazzi se le preguntó y él dijo, no, es que yo no entré, yo me quedé fuera. Cosa rara en un abogado defensor, pero bueno, se quedó fuera. ¿Para qué? Para que nadie dijera que la estaban, como bien está diciendo Catalina, dirigiendo. Si no hacía falta, la estaba dirigiendo el mismo fiscal, como estáis diciendo. Correcto. ¿Qué lado de la camioneta? ¿El lado del conductor o del lado del acompañante? El conductor ¿Lo levanta entonces? lo levanta y lo pone en la caja de atrás. Lo levanta entonces. ¿Esa persona, ese hombre, Sí. le dice algo a usted? No. ¿Usted le dice algo a él? No le alcancé a hablar yo. Solamente la señora que se volvió a hablar. Bien. ¿Y después de eso qué hizo usted? Y seguimos buscando.
Usted sigue buscando sabiendo que Que- Loan no estaba en el campo. Sí, ¿Por qué hizo eso? porque Así ella me buscaba, ¿no? pidió, ella me amenazó Ajá. que no dijera nada. Eso con tapado, claro. ¿Eso Pero que ocurrió el- entonces? Que el comisario sí sabía eso. ¿Cómo le amenazó? Me dijo que me iban a matar toda la familia, que me iba a fundir todo. Que no dijera nada. Bueno, supuestamente, chat, por esto que está diciendo ahora mismo Laudelina, parece ser, es lo que nos contó Codazzi, que ella la llevó donde la llevó a declarar y que nada tenía que ver con la causa. Menos mal que no tenía nada que ver con la causa. O sea, lo que iba realmente Laudelina no era a prestar declaración, que es una declaración que tenía que haber prestado si hubiera sido real la primera vez que declaró ante la jueza. ¡No! Chat, no. No, porque ella iba a poner una denuncia contra Callaba por exactamente lo que acaba de decir. Bien. Y después usted refiere que la llamó por teléfono. Sí, me llamó por teléfono, ¿Cuánto tiempo después? 1 hora y media, ¿Quién la llamó? la señora Victoria, A su teléfono. a mi teléfono. ¿Su número de teléfono cuál es? 3774-449868. ¿Ese teléfono usted lo conserva? ¿Lo tiene acá consigo? No, porque me sacó la federal cuando hicieron el allanamiento. ¿Le secuestraron el Sí. teléfono? ¿Cuándo le secuestraron el teléfono? El jueves. El jueves de Bien. madrugada. ¿Y el teléfono del que usted, desde Desde que la se madrugada realizó fue- la llamada es el teléfono de la señora Victoria? Sí, ¿Ese teléfono es personal de ella? ¿Usa siempre? sí, el teléfono personal de ella, porque en ese número yo le había mandado el mensaje para que vaya a almorzar. Estamos hablando del almuerzo Sí, de ese de día donde ese día participó Loan y el padre. Sí, Loan y el padre no sabíamos que iban. No estaba invitado en el almuerzo, pero llegaron. Entonces desde su teléfono celular se mandó la invitación. Sí, ¿Usted le invitó entonces? no, mi mamá le invitó, pero como el celular de mi mamá es esos chiquitito que no tiene WhatsApp, yo le mandé un WhatsApp. Bien. Entonces, después de que ella le manda el mensaje, lo llama por teléfono, exactamente qué le pide. Me pide que nos encontremos en un lugar más adelante, donde que Sí, señor, es una teoría que se habló, Matilde, exactamente. La teoría de que se habló está contando lo que pasó cuando Callaba le pide un sedante a la enfermera para Loan, para dormirlo hasta llegar al lugar donde Pérez estaba correctamente. Ahora lo que metió ella por el medio fue el atropello. Exactamente, Matilde. Sí, señor. en la escuelita, en ese lugar, ella ya volvía a las 2 horas. ¿Por qué creía que una persona, Laudelina, que fue precisamente Quieta ahí, porque ahora vamos a hablar. Cuando escuchamos todo esto, que entonces no teníamos la declaración en absoluto, recordad, todos nos echamos las manos a la cabeza, porque todos pensábamos que Pérez y Callaba, aunque sabíamos, o todos intuíamos, los que no lo sabían, lo intuían, que esto era una farsa, y aún no sabíamos, todavía entonces no sabíamos, ojo, el dinerín que le habían dado, porque todavía no estaba detenida. Posteriormente ya fue detenida, se supo lo del dinerín. ¿Y qué pensábamos todos? Que se le había puesto súper bien a Pericia Callaba para que dijeran que sí, que era un atropello y tuvieran la mínima pena. ¿Recordáis que todos lo comentábamos? Digo, coño, qué cabronada, lo han hecho para... ¿A que sí? Nos recordamos. Es que esto le viene de perillas, decíamos a todos. Es imposible que esto ocurra, pero de perilla. Y cuando Pérez y Callaba, sobre todo Callaba, declararon y dijeron que no, nos quedamos todos a cuadros. ¿Recordáis? Porque a ellos les venía de 10. Todos pensábamos que iban a decir que sí. Y estos hijos de... ¿Recuerdan? Es que me acuerdo que lo decíamos. Con esto se van a salir de rositas. Sí, fue un atropello, fíjese, tenía miedo. ¿Recordáis que lo dijimos? ¿Y cuál fue nuestra? Cuando dijeron que no, vamos a escuchárselo a ella. Vamos a escuchárselo a ella.
a ella misma decir que eso jamás ocurrió. ¿Por qué dice eso? Si realmente tú dices que lo has atropellado y la pena es mucho menor a la pena real que te hubieran impuesto. Solo hay una manera, porque tú te crees o tú crees que no va a salir toda la verdad. La verdad de que vendisteis a un niño. Y aquí tenemos, porque los otros van a ser todavía más brutales, cómo a la señora Laudelina se le pagó directamente a través del gobierno, Codazzi, Pellegrini y Valdés, para que contara la historia que los políticos querían que contara. Y cómo esta señora, que sabe muy bien quién es y quién son y cómo se mueven con su marido, dijeron, no, yo no me como la mierda. Y ahí empezamos, creo que yo, a creer que Loan, un niño tan chiquito, había hecho estallar el cajón de mierda de 9 de julio por los aires y estaba dejando en evidencia todo el poder político, no solo de 9 de julio, sino de toda Argentina. Vamos a escuchar cómo niega rotundamente María Victoria Callava algo que le podía haber salvado de muchos años de cárcel. Esto es brutal. Vamos a ello, escuchemos. WhatsApp, yo le mandé un WhatsApp. Bien. Ahora empieza. Entonces, después de que ella le manda el mensaje, lo llama por teléfono, exactamente qué le pide. Bien, a María Victoria Me Callava, pide que es lo más importante. Ahí, vamos a ello. A las 2 horas. ¿Por qué creía que una persona, Laudelina, que fue precisamente quien le transmite la invitación, la acusa a usted y a su marido de un supuesto accidente? ¿Cuál podría ser la motivación? ¿Sí que se la imagina? Y evidentemente tuvo todo el guión preparado, señor fiscal. Laudelina es una persona, no por menospreciar, pero muy ignorante. Ella no va a pronunciar las palabras que pronunció, o sea, en la forma en que pronunció. Para mí eso estuvo todo preparado, fue guionado por alguien que no sé con qué motivo, si por sacarse la causa de encima, ¿entiende? Por la presión periodística, si hay personas con cargos más altos que están apurados para que esta causa se cierre y, oh casualidad, fuimos las personas que coincide todo como para que nos puedan inculpar, ¿entiende? Fuimos a nuestra casa de un partido líder, al otro día viajamos a Corrientes, yo lo tomo de esa manera. Acá hay algo preparado y algo de gente muy importante, evidentemente, como que quieren que la causa... De gente muy importante, evidentemente. Si es que lo sabes muy bien, Callava. Tu marido más que tú, pero lo sabéis muy bien. Se termine ya, ¿no? ¿Usted conoce al doctor Fernández Codazzi? No sé quién es. Bien. ¿Conoce al senador Diego Pellegrini? Tampoco. No lo conozco personalmente, sí lo he escuchado nombrar, Hombre, porque claro, es no un vas a senador de decir mi que no. provincia. ¿Nunca tuvo ningún tipo de relación con él? ¿No No. se imagina que tenga algún tipo de animadversión hacia su persona, hacia su marido? No lo conozco, jamás hablé con esa persona, nunca. No. ¿Por qué creía que una persona, Laudelina, que fue precisamente quien le transmite la invitación, la acusa a usted y a su marido de un supuesto accidente? ¿Cuál podría ser la motivación? ¿Sí que se la imagina? Y evidentemente tuvo todo el guión preparado, señor fiscal. Laudelina es una persona, no por menospreciar, pero muy ignorante. Ella no va a pronunciar las palabras que pronunció, o sea, en la forma en que pronunció. Para mí eso estuvo todo preparado, fue guionado por alguien que no sé... Exacto, Callava. Y tan preparado, tan preparadito, ¿verdad? Que hasta se encontró un fajo de billetitos, ¿verdad? Mirar si estaba preparadito. Pero si esto nos parece fuerte, fuertísimo, porque para mí lo es, y esto no deja ninguna duda, a que el poder político está hasta las trancas, metidos ahí, solo hace falta escuchar a Benítez y a Ramírez. Porque dan hasta el nombre de la persona que le iba a pasar el dinerín.
Y lo más gordo todavía, si puede ser el tema más gordo, que lo vamos a ver ahora, es que fue delante de la jueza Cristina Poser Penso. Y seguimos sin llamar a declarar a Codazzi, a Pellegrini y a Valdés. Y por ende a esta personaje que van a nombrar en estos momentos. Impresionante. Es impresionante escuchar, y ahora lo vamos a escuchar, a Benítez y a Ramírez. Pero eso es más impresionante escuchar la voz de la jueza Cristina Poser Penso haciéndole las preguntas y sin hacer nada a día de hoy, sin haber llamado a esta gente. Es impresionante. Pero vamos a escucharlo. Porque a mí, sinceramente, y mirar que lo sabíamos, que hasta... Claro, porque en todo este follón se nos iban contando las cosas a cuentagotas hasta que las personas que investigan y las personas que están ahí sacaba la información. Pero la información que se nos decía, yo me acuerdo que cuando se escuchó por primera vez, lo que ahora vais a escuchar a Ramírez y a Benítez, no se escuchó el nombre de la persona que le ofreció el dinero ni que le habían ofrecido dinero. Simplemente que le habían dicho que hiciera algo a uno y al otro también. Recordar, Ramírez contó que no había sido muy bien tratado en comisaría y que señalara con el dedo a Benítez. Pero es que Benítez contó exactamente lo mismo, ¿recordáis? Lo que no se contó es que se había hablado de dinerín y de la persona que le iba a dar el dinerín. Brutal. Y todo esto, oye, delante de la mismísima jueza Cristina Poser Penso. Vamos a verlo, vamos a escucharlo de la boca de ellos, porque es de verdad. Brutal. Como veis, el primero que tenemos en pantalla, es a Ramírez, amigo de Benítez, nos acordamos, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el caso Loan es que, joder, esto tiene más actores, vamos, yo no he visto caso con más actores en mi vida. Vamos a escucharlo, de verdad, escucharlo. Cuando estuve en la comisaría, los que me interrogaban, no sé quiénes eran, que muchas veces me han dicho que le acuse a mi compañero, a Antonio Benítez. Yo digo, yo no puedo acusar a alguien que yo no veo que hace algo. Yo no puedo decir cosas que no son. Que acusaran a Benítez. Y recordar que su mujer también lo comentó, ¿eh? La mujer de Fierrito también contó, y esto lo contó al público porque sabéis que ella está en su casa, ¿vale? Con prisión en su casa, domiciliaria. Y ella lo contó en un canal de YouTube y también lo contó en televisión, que había ocurrido y que había habido malos tratos en comisaría diciéndoles que comentaran esto. Ojo. Después me ofrecieron plata, para que diga, que me decían dónde, me presionaron. ¿Cuánta plata te ofrecieron? 5 millones de pesos me ofrecieron para que diga dónde está el nene. Digo, pero no sé, le digo yo. Viví. Yo, como le dije a lo que cuando... 5 millones de pesos le ofrecieron para señalar a Benítez. Está hablando Ramírez ahora, luego vamos a escuchar a Benítez. Yo estuve detenido, cuando estuve en la comisaría, los que me interrogaban, no sé quiénes eran, que muchas veces me han dicho que le acuse a mi compañero, a Antonio Benítez. Yo digo, yo no puedo acusar a alguien que yo no veo que hace algo. Yo no puedo decir cosas que no son. Después me ofrecieron plata, para que diga, que me decían dónde, me presionaron. ¿Cuánta plata te ofrecieron? 5 millones de pesos me ofrecieron. ¿Está claro? Le presionaron porque le maltrataron, ¿eh? Y le ofrecieron 5 millones de pesos para que dijera que este señor que tenemos en pantalla, que es el siguiente, Benítez, había sido el que había levantado a Loan.
Todo eso estaba Cristina Poser Penso, porque estaban declarando frente a la jueza. Pero ahora, porque nos va a dar más información aquí nuestro amigo Antonio Benítez, sabéis todas, por si acaso alguno se ha perdido, porque ya llevamos tanto, que es el marido de Laudelina. El machito que le decía, el machito de mi hija, ¿recordáis? Exactamente, Silvia Pérez. Justamente el mismo dinero, que es curioso, es casual, es muy casual, que sea exactamente el mismo dinero que es la recompensa que el Estado estaba poniendo, o que la política nacional estaba poniendo para la recuperación de Loan. Si decís dónde está Loan, os doy 5 millones de pesos. Es la recompensa por el que dé una pista certera sobre Loan. Y volvemos a lo mismo. El que crean casualidades o incausualidades. Yo ahí lo dejo. Tienes razón, María. Pero vamos a escuchar a este hombre, porque este hombre, aparte de eso, es que encima, sí, claro, todos teníamos entendido, Beatriz, que la plata era para quien diga dónde está el nene. Pero ahora resulta que la plata era así, encima, que si señalas al otro también te la doy. Claro, lo que nos dicen una cosa y lo que hacen es otra, ¿verdad que sí? Bueno, Benítez, encima nos va a dar el nombre de la persona, no de la persona que puso ese dinero encima de la mesa, sino del intermediario o de la intermediaria para darles el dinero. Vamos a escuchar a Benítez. Si vos te vas, vos te librás de ello, me dijo. Culparle a Ramiro o a la señora. Culparle a Ramírez o a la señora. Vuelvo a repetiros que aunque la señora de Ramírez lo dijo al aire. Lo dijo en 2 sitios, en una televisión y en un programa de streamer. Hay muchas cosas en juego. Perdón que esa parte yo no escuché. ¿Quién le dijo que La que estáis escuchando es Cristina Poser Penso, O sea que la jueza lo sabe. La que estáis escuchando hablar es la jueza. ¿Vale a Ramiro o a la... escuché mal yo, a Ramírez o a la señora? Macarena Delgado. Macarena Delgado. Macarena Delgado es hija de Eduardo Delgado. ¿Quién es Eduardo Delgado? Es el dueño de la radio de 9 de julio que, otra casualidad, tiene pauta del gobierno. O sea, de Valdés. ¿Quién es Macarena Delgado? Creo que es oficial en Santa Lucía, creo que ejerce el oficial, creo que es. Me dijo, pues vamos a hacer la cortita. Perdón que te interrumpa, ¿no? Porque a vos, Benítez, le dio la sensación de como que se quería que se esclarezca rápido esto, como que sea algo rápido. Sí. Sí, te sigo escuchando. Me había dicho Macarena Delgado. Es importante, perdón, a veces decir los nombres y los apellidos, porque acordate que hay otra Macarena también acá, entonces es importante que no... Y tan importante. Por ejemplo, si vos decís me pegaron o y yo pregunto, Cristina Poser Penso, a esta señora Macarena Delgado, hija de Eduardo Delgado, el dueño de la radio de 9 de julio, que tiene la pauta del Estado o tiene la pauta de Valdés, ¿dónde está su declaración? ¿La has llamado a declarar? ¿Dónde está? Pregunto. Porque te está diciendo quién es la que está en medio para pagar el dinerín. ¿Y por qué le iba a pagar el dinerín? Y entonces Macarena Delgado dirá, no, es que me lo dijo Pepito, Juanito, Andresito. Y llegaríamos al político que ponía encima de la mesa ese dinerín. Porque seguramente que no era de Macarena Valdés. Esto es impresionante. Tenemos a 4 personas detenidas por la sustracción de Loan Peña, que han recibido o les han dicho que pueden recibir, si hacen lo que dicen la casta política,
dinerín. Y lo dicen ellos. No lo decimos los demás. No somos teóricos de la conspiración y le estamos echando la culpa a nadie. No. Lo dicen ellos. Y de su boquita, que aunque lo sabíamos, equipo, lo sabíamos, pero a que, así como que te lo digan a lo bestia o que te lo digan ellos, te das más con la cruda realidad. Claro que no declaró, Silvia. Ni se la ha visto ni se le espera. La jueza se le debió caer este papel. Este papel se le debió caer a la jueza. Pero yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Benítez. Y que lo corrobora Ramírez. Ojo. Y que lo corrobora la mujer de Ramírez. O sea, es impresionante. Maltrataron, tratar de decir, si no te acordás quién es la persona, por lo menos si lo podés reconocer o no, o si te acordás cómo era, si me explico, o sea, cosas que después se acuerda perfectamente. Necesitamos citarle, en el carácter que sea, tengamos si necesitamos algún dato citarle, para identificarlo Cristina, a ellos o a ellas. Cristina, ¿cómo que si necesitamos citarle? A mí, tal como me lo dicen, le digo al secretario una orden para que venga a declarar, pero ya. Es impresionante. Impresionante, pero cierto, ¿eh? Impresionante, pero cierto. Está, por eso, Macarena Delgado, me decís. Macarena Delgado creo que es oficial en Santa Lucía, que es lo que ejerce. Sí. Seguimos. Las 4 personas que me habían pegado son de Corriente Capital, me dijeron que era. Eso me dijo. Eran unos peticitos gordos, tenía un autito, un amarillito pálido. Tratar de culparle a uno, a cualquiera de los dos, elegir uno. Ojo, elegir uno, cualquiera de los dos, y dinerín encima de la mesa. Y por supuesto la ayuda que tuvieran que tener para que los abogados le ayudaran de decir que eran esas personas. Chúpate esa, igual al uno que al otro. Igual a Benítez que a Ramírez. Igual. Pim, pim, pim. Sin contar con lo que hemos escuchado ya del tema de Callaba y de Laudelina. Yo creo que está lo suficientemente claro todo esto de quién tiene la mano aquí metida. Es obvio. O como diríamos muchas veces en el canal, un secreto a voces. ¿Cómo le voy a culpar una cosa que yo no he visto que ellos hagan eso? Además estaban todos mis hijos, estaban mis sobrinos. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Sí, Silvia, claro. El famoso auto amarillo que está explicando ella es el de la radio. Claro que es el de la radio. Exactamente. Por supuesto que es el de la radio. Porque vuelvo a repetir, la tal Macarena Delgado es la hija de Eduardo Delgado, el que es el dueño de esa radio de 9 de julio y que utiliza pautas del gobierno para poder emitir. Punto final. Blanco y en botella de leche. Volvemos a repetir. Aquí no hay casualidades. Ya vamos a ver que lo dijera uno, pero es que son 3 personas las que ya están diciendo que les han prometido pingües beneficios, vamos a decirlo así, si dicen lo que ellos dicen que digan. Pero bueno, de hecho una de ellas, el monto total del dinerín, aparte de los regalos, que recordáis que a Laudelina, aparte del dinerín, le dijeron que le van a comprar una moto y una casa, ¿lo recordáis, no? Pero ese monto de dinero que le dieron al principio, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Está guardadito, lo tiene guardadito, en la cárcel, porque lo llevaba ahí encima. Eso es la prueba. Eso sí que es una prueba indubitada de que ha sido... Bueno. Un besito, Mónica. Fue en el teléfono de la policía de Corrientes y me sacan a mí y salen ellos, se van a la cama. Bueno, pues ahí lo tenemos, está aquí, tenemos a Mónica. Luego te escribo, Mónica, además lo he dicho que te iba a escribir.
Te escribo mañana en un ratín. Venga, un besote para la doctora Chiribí. Para nuestra rubia. A ver, chat, que está nuestra rubia. Un aplauso para nuestra rubia. ¿Eh? Hacerle la pelotilla a Mónica, que luego no querrá venir. Portaros bien. Ahí estamos. Mira que son malos, Mónica. Son malos el chat. Pero tú a ti te quieren. No sé qué habrás hecho, pero a ti te quieren. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto es brutal, porque no es lo mismo que te lo cuenten. Ahí está, bienvenida, doctora Chiribí, ahí estamos. Mírate, a ti te quieren, contigo se portan bien. Lo que estaba diciendo, porque para mí esto es importante, no es lo mismo que te lo cuenten. No es lo mismo incluso leerlo en una documentación oficial. Escuchárselo decir a ellos. Personalmente. ¿Y qué más queremos? ¿O qué más quiere? Y yo me pregunto, porque yo siempre de algún modo, sí que es cierto que, como decís vosotros, he bancado a la jueza, o he apoyado, como decimos aquí en España, a la jueza. Yo también lo he dicho por activa y por pasiva, porque yo sé que la única vez que se ha metido por en medio el señor Milei fue una llamada a Cristina Poser Penso. Pero es que esto clama al cielo. Clama al cielo. Aunque yo sé que nuestra queridísima Chiribí, Moniquita Chiribí, sí que va a llamar a declarar, o tiene pensado. A ver qué nos cuenta Codas y Pellegrini, porque mira, yo soy capaz hasta de irme a Argentina a escucharlos a ellos. A ver con qué cara lo que dicen. Pero esto es brutal. Esto que estamos escuchando en esta causa, para mí, es brutal. Y aquí tenemos, como la política, y ojo, vuelvo a repetir, ojalá solo fuera en Argentina. Pero el problema es que esto es mundial. Antes en las noticias lo hemos visto, ayer lo vimos con España. Ayer lo vimos con España, cómo nos roban a los niños. Los mismos servicios sociales para prostituirlos. Ayer lo estábamos hablando, ayer dábamos la noticia, y ayer dábamos más data todavía de la que habíamos dado hasta ahora. ¿Quién son esos políticos? Una de ellas puso a su marido, pederasta, al mando de uno de esos centros. Ya no sé cómo tenemos que ver las cosas, ya no sé cómo la gente tiene que ser consciente que esta gente, que el cáncer del mundo es la política. Y no estoy haciendo un vivo político, que ya lo he hecho antes, que lo hacemos siempre a primera hora. Tenemos 1 hora y media, 2 horas hablando de ellos. Pero es que esto clama al cielo. Clama al cielo. Y ahí ves cómo hay jueces que tienen un tope, que por muy bien que lo quieran hacer, que por mucho que quieran llegar a un sitio, tienen un tope. Y como no se frenen en el tope que les han puesto, caen. Y esa es la puñetera, cruda y asquerosa verdad. Esa es. Y yo creo que es hora de que empecemos a pensar lo que he dicho al principio. Yo siempre lo he dicho, es que no hay que votar a ninguno. Es que los tenemos que deslegitimar a todos, porque son todos iguales. Todos, no hay uno bueno. Yo todavía, después de todo lo que he visto a nivel político, he visto uno, ya no bueno, decente, porque encuentran uno decente y lo echan. No voy a ser que hable. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esa es la verdad del caso Loan. Esa es la única verdad del caso Loan.